grabación. Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a esta nueva edición de La Gran Tribulación. Es la serie que estamos estudiando. Nos hemos enfocado en la última semana de las profecías de Daniel, de las 70 semanas, y decidimos dividir el periodo de esos 7 años en tres secciones. El comienzo de la Gran Tribulación, la mitad y el final de la gran tribulación. Ahorita estamos en el comienzo y hemos visto el comienzo, pues es la venida de este gobierno mundial y el surgimiento del líder, que será lo que la Biblia lo llama el anticristo. Es uno de los títulos que se le da a él, el que va en contra y se pone en lugar de Jesús, ¿verdad? Eso ya estudiamos. También vimos que al principio de la gran tribulación está la posibilidad que se den estos 144,000 siervos que el Señor va a levantar para que prediquen el evangelio durante ese periodo, no solamente a los judíos, pero a todas las naciones, ¿verdad? Y en eso nos enfocamos la semana pasada y nuevamente les recuerdo, el estilo de esta serie no es un formato tradicional de como un estudio bíblico o una predicación. Más bien es una conversación em, en búsqueda de descubrir el desarrollo de los eventos. Y pues conversaremos, dejamos abierto que si tienen alguna pregunta lo hagan. Y yo sé que es un poco difícil, a veces estoy hablando y no alcanzo a ver si me ponen una pregunta en el Zoom, porque tengo a los hermanos del Facebook y a las hermanas del Zoom, pero después lo leo y lo puedo estudiar o lo puedo contestar en la siguiente reunión. Así que apunten, tengan sus Biblias abiertas. El punto es ir investigando juntos, ir descubriendo juntos eh, los eventos, ¿no? Así que voy a compartir la pantalla acá para las hermanas del Zoom porque lo que analizamos la semana pasada fue no solamente la elección de estos 144,000 siervos de Dios, varones, judíos, hebreos, 12,000 de cada tribu, que el Señor va a levantar para que prediquen. Hagan de cuenta como que serán 144,000 apóstol Pablos. O sea, el apóstol Pablo era judío, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, tenía mucho conocimiento de la palabra y él solito evangelizó a todo Asia Menor y hasta Europa, ¿no? Italia, en Roma, evangelizó. Él hizo en pocos años lo que todos nosotros juntos no hemos hecho, que es evangelizar a países enteros, ¿no? Evangelizó en Turquía, se fue a Grecia, se fue a Italia. Imagínense 144,000 siervos con esa pasión, con esa autoridad que el Señor les va a dar para predicar, van a abarcar mucho. Pero aún así, la palabra del Señor nos dice que aparte de ellos, el Señor va a mandar dos testigos, y eso va a ser más para la mitad de la gran tribulación. Así que eso está en el futuro de nuestras clases. También el Señor ya para el final de la gran tribulación va a mandar un ángel, algo sobrenatural para que pueda también anunciar el evangelio de Cristo Jesús antes de que venga el fin. O sea, el Señor hace todo el esfuerzo posible para alcanzar a la humanidad antes del fin de lo que nosotros conocemos, ¿no? Como el establecimiento
gubernamental como lo conocemos, ¿no? Los diferentes países, las diferentes tendencias ideológicas, todo eso va a acabar y va a venir el reino del Señor Jesús físicamente a Israel. Así que eso está en el futuro, pero hablando de los 144,000, más bien el deseo de Dios es de que la humanidad, su creación, sea rescatada y sepan el plan de Dios de rescate a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y vemos todo el intento que Él ha hecho a través de la historia, ¿no? Ha usado a la iglesia. Ahorita estamos en el periodo que se conoce como la dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia, de los gentiles, que predicamos ese evangelio de salvación en Cristo y y se ha alcanzado, ¿verdad? Millares a través de la historia de la humanidad, ¿no? Pero aún así el Señor se enfoca al final de los tiempos en Israel y en el resto del remanente que queda, ¿no? Porque el Señor sabe quién va a creer, ¿no? Y está enfocado en rescatar hasta el fin. Así que ahí nos quedamos hablando de los 144,000. Dijimos que la historia de esto está en Apocalipsis 7 y vimos cómo hay una relación muy estrecha entre el libro de Daniel, el Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento. No hay nada nuevo en el Apocalipsis que no se haya anunciado en el Antiguo Testamento, con la excepción del último capítulo cuando se habla de la nueva Jerusalén que baja del cielo, eso es nuevo, no, eso es lo único nuevo. Todo lo demás está anunciado a través de los profetas que se los han categorizado como profetas mayores y profetas menores, no porque sean unos más importantes que otros, sino por el volumen de sus libros, ¿no? Por ejemplo, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, son profetas mayores porque son libros de muchos capítulos. Pero hay los profetas menores como Oseas, Abdías, Nahum, está Malaquías, que son libros chiquitos, entonces por eso le llaman profetas menores. Y ellos anunciaron, hay muchísima información en los profetas mayores y menores acerca de la gran tribulación, específicamente el final de la gran tribulación, que es lo que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo. En el Antiguo Testamento se le define como el día el día de Jehová, que es un día de horror, de venganza, no es una venida eh, de cariño, ¿verdad? Como de eso, es una venida aterradora porque es una venida de juicio, ¿verdad? El Señor viene para los no creyentes, obviamente, para los fieles, nosotros y los que vengan después durante ese tiempo, ya vendremos con Él para reinar juntamente con Él por un periodo que la Biblia define de 1,000 años. O sea, eso está en el futuro y está después de la gran tribulación. Así que eso será para otro estudio, tal vez otra serie, am, para hablar un poquito de el tiempo de restauración de la tierra, ¿no? De el tiempo hermoso del milenio, como se le conoce. Así que si quieren en más detalle leer con calma el levantarse de estos siervos de los 144,000 judíos de cada tribu, el Señor ya no puede ser más específico, ¿no? Dice, mis siervos, hijos de Israel, de cada tribu. Es increíble cómo la gente puede darle diferentes interpretaciones y aplicar esos 144,000 a gentiles, cuando el Señor está diciendo específicamente son judíos, son del pueblo de Israel y menciona a cada tribu específicamente. Pero hay una corriente en la iglesia y en sectas que es anular
la participación de Israel en la palabra, ¿no? Hay una teología nueva, errada, que se conoce como la teología del reemplazo. Y lo que hace esto es reemplazar a Israel por la iglesia. Entonces, lo que hacen estas iglesias que creen en la teología del reemplazo es aplicar las profecías, las promesas y los eventos que están asignados para Israel, se lo aplican a la iglesia. Dicen, esto no es para Israel, especialmente las promesas. Dicen, estos son para la iglesia, ya Israel no tiene nada que ver aquí, es para la iglesia de Cristo, Dios ya se olvidó de Israel. Y las promesas son para nosotros, dice esta teología. Pero las maldiciones sí son para Israel. Qué convenencieros, ¿no? En la teología del reemplazo. Eso es algo moderno. Y cuando digo moderno, puede ser algo como ya de unos 70 años. ah, de las últimas generaciones tienen esta teología, ¿verdad? Y por eso muy raro se menciona a Israel en las predicaciones y no se aplica lo que Dios a través de sus profetas anunció en referencia a Israel. Se lo aplica inmediatamente al creyente, ¿no? A la iglesia. Hay cosas que por Cristo Jesús, y eso lo dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús hace posible que nosotros podamos ser partícipes de las promesas, porque hemos sido injertados en esa, en ese olivo, ¿no? En esa vid que es Israel. Así que el creyente sí tiene acceso a ciertas bendiciones, pero hay cosas que son muy específicas de Israel, como en el tiempo de la gran tribulación, la persecución que van a sufrir es en referencia a ellos. El rescate que Dios les va a ofrecer es en referencia a ellos. Y muchos hermanos se confunden y aplican eso y dicen la iglesia va a pasar por esa gran tribulación, porque a veces el Señor hace referencia al pueblo de Israel con el mismo eh, título que nosotros, ¿no? Como hijos, como pueblo, como escogidos, como santos, ¿verdad? Se usa esas referencias. Así que hay que tener cuidado de no caer en esa trampa de aplicar todo a la iglesia, porque hay cosas que son específicas para el pueblo de Israel, ¿verdad? Y también entender que en Cristo Jesús sí se puede tener acceso a las bendiciones que se le dio a Abraham por fe, ¿verdad? La salvación. Así que vamos a avanzar. Eso hablamos de los 144,000, cómo ellos van a venir a servir al Señor. El enfoque que quería hacer aquí es que en Apocalipsis 7, ¿verdad? En el versículo 3 se le dice a un ángel que no haga daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que se haya sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Siervos de Dios, estos son los 144,000 que el Señor va a levantar. Noten esa misma referencia. A veces se habla de los siervos como los pastores o los apóstoles, ¿verdad? Entonces hay que saber distinguir. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ven ahí, muy específico. Y aquí empieza para que no haya confusión, más específico, ¿no? De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. Y así sucesivamente hasta completar las 12 tribus. 12 por 12,000 es 144,000, ¿verdad? Lo importante es saber que no va a haber destrucción en la tierra todavía hasta que se hayan separado a estos 144,000. Por eso, en la clase anterior hacía referencia que
pareciera ser que estos 144,000 son escogidos desde el principio de la gran tribulación porque todavía no se ha dañado la tierra, ni el mar, ni los árboles. Y hablamos de que en Apocalipsis 15, ¿dónde está? Apocalipsis 15, deje mirar rápidamente, se habla de que las 7 plagas ya traen destrucción a los árboles, ¿no? A lo verde. Déjeme ver dónde está aquí. Am, no, creo que era acá el 14. Sí, era subsiguiente, por eso es que decimos se va a dar al principio. Ahorita va a salir. Am, aquí está en el capítulo 8 en las trompetas, pero no sé, capítulo 6. Sí, miren, vamos a ver en el capítulo 6 en el versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, ya se ven las almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto se está haciendo referencia a 144,000, a, esos siervos, ya en el quinto sello ya han fallecido. Y entonces voy a enseñarles un diagrama que hice para poder entender el lugar de estos 144,000. Miren, aquí tenemos la última semana de Daniel, la semana 70, que es la referencia a la gran tribulación. Y la Biblia empieza hablando de los 7 sellos. Así empieza el capítulo 6 de Apocalipsis, que es después de que la iglesia ya está en los cielos con el Señor en el rapto. Estamos eh, celebrando nuestra unión con Él. Y en la tierra se desencadenan los sellos, ¿verdad? Y el primer sello empieza con la venida del anticristo, que se lo presenta como un caballo blanco que viene en conquista, viene para vencer. El sello número 1. El sello número 2 es el segundo caballo bermejo rojo, un caballo rojo que habla de guerra, muerte, ¿no? Eso no, todo lo especifica Apocalipsis capítulo 6. Sello 1, primer caballo. Sello 2, segundo caballo. Sello 3, el caballo negro, que habla de hambruna. Va a haber carestía, todo, va a haber poquita comida y va a estar muy caro, va a haber hambre, ¿no? Y eso trae muerte, ¿no? Todo esto va a ir aniquilando gran porción de la humanidad, las guerras, el hambre y el cuarto caballo es igual, lo define como muerte por el hambre. Entonces, esos son los primeros 4 sellos. Entonces, vemos que ya hay bastante destrucción, pero el Señor está diciendo después en el eh, capítulo, ¿qué capítulo era? ¿El 8 o el 7? Capítulo 7, donde se habla de los 144,000 que se los selle antes de que venga la destrucción. Entonces vemos que puede estar este evento antes de que se suelten antes de que se suelten los 4 caballos del Apocalipsis, que es el sello 1, sello 2, sello 3 y sello 4. Cuando hablamos de sello, acuérdense en que les enseñé esta foto de cómo eran los pergaminos y se le ponía un chopo de cera derretida y el rey o el mensajero, el que mandaba el mensaje ponía su anillo como un sello, ¿no? Entonces quería decir que no se abría la carta, nadie la podía abrir más que la persona a la que estaba asignada esta carta o a la que tenía la autoridad para abrirlo. Esos son los sellos, ¿no? Entonces, esta carta, este pergamino tiene 7 sellos que solamente el Señor Jesús puede abrir. En otras palabras, Él tiene la autoridad para que se desarrolle y dé cabida los eventos del fin. Entonces va abriendo el primer sello y sale el primer caballo, que es el anticristo. El segundo sello y viene la guerra. Tercer sello viene el hambre. Cuarto sello viene la muerte a través de hambre, pero
dice las escrituras que un tercio de la humanidad va a fallecer durante esa etapa, que más o menos estamos hablando de 2 billones de personas, con B, billones, eh, porque es la tercera parte. Ahorita estamos hablando que hay como 8, bueno, sería un poco más, como 8 billones de personas en todo el mundo, la tercera parte, más o menos como 2,5 billones de personas en estos primeros 4 sellos. Pero eso está en el capítulo 6 de Apocalipsis. En el capítulo 7 se nos habla de los 144,000 y se dice, séllalos antes de que venga la destrucción sobre los árboles, lo verde, el mar, ¿no? Entonces, por eso lo estábamos ubicando al principio de la gran tribulación, ¿no? Ahora, explicamos que para Juan conversar y narrar los eventos que él está viendo en estas visiones, no puede decirnos al mismo tiempo todo, ¿no? La idea es de que no todo en el libro es cronológico. Pareciera ser que lo que se dice en el capítulo 6 es como una introducción de todo lo que va a pasar en la gran tribulación. Y en el capítulo 7 se empieza a narrar más detalles de lo que él está viendo. Sí usa la palabra después o y, que son como preposiciones que conectan, ¿verdad? Pero no explicamos que en el hebreo, o en el griego más bien, porque Juan escribe en griego, esta palabra después, cuando él dice después vi, no es que es en el tiempo del evento, sino que puede ser puede denotar una proximidad o como aquí lo voy a leer para acordarnos, dice, es la palabra meta. Cuando se habla en el griego, la palabra meta quiere decir después. Por eso la palabra arrepentimiento es metanoia. Después, en la mente hay un cambio de mente. Meta es, hay un cambio. No quiere decir necesariamente como nosotros entendemos la palabra después, como que es una referencia a tiempo, sino que él está cambiando de enfoque, es la idea. Nos está narrando algo y después se enfoca en otra cosa y dice después, cambió su mirada, su visión en esta pantalla de eventos, ¿no? Y usamos el ejemplo de si uno ve un accidente, ve a los bomberos, ve los carros chocados, ve gente en el suelo, ve gente gritando, ve humo por acá. Entonces empieza a narrar y da el detalle en general, dice, acabo de ver un terrible accidente con muertos, ¿verdad? Ese es el título, por decirlo así, y usted después se va a enfocar. Veo la ambulancia que están subiendo a los heridos, ¿verdad? Pero su mirada se va más atrás y dice, oh, acá veo a los familiares que están llorando, ¿no? Y aunque todo pasó eh, en diferentes momentos, ¿verdad? En el momento que usted lo narra, lo junta, ¿verdad? O dice después, porque está enfocándose en diferentes secciones del evento, pero no porque están pasando después, sino porque usted al describirlo tiene que hacer esa distinción. Así que eso les digo porque cuando leemos Apocalipsis, estamos pensando a lo mejor primero vienen los 7 sellos, después vienen las trompetas, que son juicios, y después vienen las copas, como que tienen que pasar todos antes de que empiecen las otras, pero no, y explicamos que hay diferentes teorías, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Andy Woods, que es un hermano que es muy preparado, un doctor en escatología y habla mucho de las cosas de los tiempos finales, él pone este esquema, ¿no? Primero los primeros 6 sellos y el séptimo marca el primero de las trompetas. Él prácticamente lo pone en orden cronológico.
y la séptima trompeta da cabida a la primera copa. Y así se va el evento. Él propone esta como este cuadro de tiempo, ¿no? Hay otro hermano que ya falleció y es muy antiguo, que es el hermano Clarence Larkin, que él propone muy parecido al hermano Andy Woods. Igual, este cuadro está muy lleno, ¿verdad?, de información, pero él propone aquí, por ejemplo, los 7 sellos, ¿verdad?, al principio, y él, en cambio, no los conecta, sino que él dice, primero son los 7 sellos, después vienen las 7 trompetas y después vienen las 7 copas. No hay conecte entre uno y otro, como lo analiza el hermano Andy Woods. Hay otras teorías, por ejemplo, que están puestas. Una se da al mismo tiempo que la otra. Y más o menos eso está aquí en este cuadro, ¿verdad? Que empieza la conquista. Las primeras son los sellos. Estos primeros 7 números son los sellos. Por eso se ve un poquito como derretido porque es cera, ¿no? El sello. Empieza con la conquista, el sello número 2, guerra, el 3, hambre, el 4, muerte. Está perfectamente como nos dice Apocalipsis. El 5 empieza el martirio, que ahí se nos habla de la muerte de los 144,000. Por eso es que no podemos poner a los 144,000 después del séptimo sello, porque ya en el quinto están muertos. Ese es el punto, ¿no? De que eso nos hace pensar de que no hay un orden cronológico. Este hermano pone, por ejemplo, las trompetas, la primera trompeta en la mitad del segundo sello, porque empieza la guerra. Se destruye la tercera parte del mar, la tercera parte de los ríos, entonces eso trae hambres, no hay producción, lo conecta, ¿no? Por eso lo pone casi al mismo tiempo, ¿no? Uno con otro. Ah, y puede ser, yo hice este esquema acá de los primeros 4 sellos y en el quinto pareciera ser que empiezan las trompetas, porque ya en el quinto empiezan a ser perseguidos los 144,000, porque aquí ya hay la alma de los muertos fieles en el quinto sello. Entonces los primeros 4, los 4 caballos del Apocalipsis, sí se den consecutivamente, obviamente, antes de las trompetas, pero en el quinto sello ya han muerto los creyentes que salgan de la gran tribulación o empiezan a morir, pudiéramos decir así, porque la persecución grave enfocada contra Israel va a ser en la mitad de la gran tribulación y hacia el final. Entonces, esto puede ser el comienzo de la muerte de los santos de ese periodo de tiempo de la gran tribulación en el sello quinto. Entonces, por eso, la primera trompeta, noten que aquí se las definí. La trompeta son juicios también. Todas estas imágenes concuerdan con lenguaje hebreo. Por eso es que nosotros para los gentiles, no, nosotros tal vez conectamos una trompeta con una banda, ¿verdad? O una banda le dicen acá más en México, ¿verdad? Pero tal vez una orquesta, ¿verdad? De salsa, de cumbia, ¿no? Decimos las trompetas, ¿no? Ese es nuestro contexto, pero para un judío de los tiempos antiguos, una trompeta era un anuncio de guerra, podía ser un anuncio de una reunión del pueblo, podía ser un anuncio de una festividad, tenían otras imágenes y otros conceptos, otro contexto, ¿no? En este contexto es una trompeta anuncia la guerra de Dios hacia el mundo espiritual maligno, ¿verdad? Viene juicio, ¿no? Es diferente el contexto, ¿no? Pero esas primera, segunda, tercera y cuarta trompeta pareciera encajar aquí en el quinto sello. ¿Por qué? Porque la primera trompeta es granizo y fuego. Dice que 1/3 de los árboles se queman, 1/3.
sea, hay pastores que conectan todos estos eventos con guerras nucleares, ¿verdad? Han habido estudios de que cuando explotan las bombas nucleares, han visto eso, ese hongo que se forma, ese humo que sube, ¿verdad? Eso causa que haya trastornos en la atmósfera, ¿verdad? Que causa que caiga granizo. Y grandes, ¿verdad? Por eso es que la Biblia nos va a describir eh, cosas anormales como granizos que pesen 100 libras. Eso ya es una roca, ¿no? Pero son fenómenos que los han podido conectar con cuando han hecho pruebas nucleares, ejercicios que explotan estas bombas. El trastorno que causa en la atmósfera concuerda con las descripciones que nos está tratando de dar Juan. Acuérdense que para Juan ellos no existían ni siquiera las pistolas, usaban espadas. El poder de la dinamita no era común en sus tiempos. Entonces, tratar de describirnos en su idioma es difícil, ¿verdad? Por eso él asocia tal vez lo que para nosotros son cohetes, misiles, eh, armamentos, ¿verdad? Él lo asocia con insectos o con animalitos, porque es lo que como él lo veía. Y hace poco les enseñé un video tan interesante de misiles que le estaban mandando a Israel. Hoy, por ejemplo, dice que mandaron 30 drones y 160 misiles contra el norte de Israel. Y las imágenes que se ven de los cohetes cayendo, siendo interceptados por la cúpula de hierro, que es una defensa que tiene Israel, que explota las bombas en el aire para que no maten a civiles, ¿no? Se ven como que si estrellas se estuvieran cayendo. Esas bombas que caen y explotan en el aire a través de estas guerras modernas, ¿no? Si eso lo vio Juan hace 2000 años, ¿verdad? Él nos va a decir se caían las estrellas, pero viendo videos de las bombas, cómo se ven, parecen estrellas cayéndose del cielo, ¿verdad? Así que muchos pastores sí dicen, estas descripciones nos está tratando de describir, Juan, guerras nucleares, atómicas. Y, por ejemplo, estamos hablando de la primera trompeta, que es el granizo y fuego que quema un tercio de los árboles. La segunda trompeta habla de una montaña que se precipita al mar. Noten eso, puede ser una bomba, que el fuego que emana, ¿no? Y que cae en el mar. Y la tercera parte de los seres vivientes mueren, los que estén en el mar, los peces, las naves, todo es destruido, la tercera parte. Es interesante eso de la tercera parte, pero eso lo vamos a hablar con más detalle cuando nos enfoquemos en la segunda parte de la gran tribulación. Entonces, la primera, segunda trompeta, que si se ubican aquí en el quinto sello, eso es lo que estamos hablando, porque ya mueren los fieles que salgan durante la gran tribulación. Aquí habla de otra estrella que cae sobre los ríos y la envenena, ¿no? Esto es algo con las guerras biológicas. Acuérdense que el ser humano en su afán, en su avaricia, en su maldad, su corazón perverso, ha creado armamentos capaces de destruir el mundo y no se conforma con eh, una defensa, quiere una destrucción del enemigo, ¿no? Y tenemos bombas nucleares, bombas atómicas, bombas biológicas, bombas químicas, ¿no? Y aquí se describe que algo cae en el río que lo corrompe, lo envenena. Y mucha gente muere por eso, porque el agua está siendo contaminada, ¿verdad? Así que eso es en la tercera trompeta. Cuarta trompeta
habla de el sol, la luna y las estrellas son afectadas, hay tinieblas. Esta es otra descripción que en estudios han hecho de esa, cuando se levanta ese hongo que le llaman de nuclear, tapa el sol, tapa las esferas celestiales, ¿no? El nivel. Entonces, concuerda, ¿no? Si queremos interpretarlo de esa manera, de que lo que se nos está narrando es destrucción a través de guerras, ¿no? El quintos, la quinta trompeta, y aquí hice una pausa entre la cuarta y la quinta trompeta, porque las 5, 6 y 7 trompetas se las conoce como los ayes, como hay una queja, ¿no? Un dolor, ay. 5, 6 y 7 son más graves. Estos juicios son más graves que las primeras cuatro, ¿verdad? Entonces, si vemos el esquema, pusimos a los 144,000 más o menos en el quinto sello. Las trompetas empiezan en el quinto sello porque empieza la destrucción a nivel mundial, ¿verdad? Y los ayes aquí se conectan al final de la gran tribulación, el 5, 6 y 7. Las copas pareciera ser que empiezan con los ayes también, por eso que están acá, a este nivel. Así que este es otro esquema, otro diagrama de la cronología, tal vez cómo se den las cosas, ¿no? Es importante leer los detalles en cada capítulo, ¿no? Así que vamos a terminar esta porción de los 144,000 y notar el fin de ellos. Acuérdense que en el quinto sello, el apóstol Juan los ve a ellos victoriosos, muertos físicamente, pero esperando ser redimidos, ser hay una palabra cuando vengados por Dios, porque el mundo los mató, ¿verdad? En el quinto sello ya están las almas de los muertos. Y eso está en el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿verdad? Así que capítulo 7 habla de cómo Dios los levanta para anunciar el evangelio al principio del capítulo 7 y al final del capítulo 7, desde el versículo 9, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, ¿verdad? Esta no es la iglesia del Señor. La iglesia en el capítulo 5 ya está con el Señor. Y el ángel le va a decir a Juan quiénes son esta gran multitud, que ya no solamente son judíos, no solamente son los 144,000, porque eso sí se puede contar, pero esta es una multitud que que Dios alcanzó a través de estos predicadores durante la gran tribulación, ¿verdad? Dice, ya están delante del trono, ya están con el Señor, ¿verdad? Victoriosos, dice, y cantaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, a Dios Padre y a Dios Hijo, ¿no? La salvación viene de ellos, de Dios, Dios Trino, ¿verdad? Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. O sea, hay una fiesta total, el mundo espiritual, ángeles, las descripciones de los atributos de Dios, todo glorifica a Dios, no solamente esta multitud, sino también el mundo espiritual angelical. Y decían, amén, así sea, ¿verdad? La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos.
Amén. ¿No? Todo le pertenece a Dios, la acción de gracias, el poder, la sabiduría, la honra, la gloria, la bendición, la fortaleza, todo. Dice el versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Ven? Es gente que ha sufrido persecución, hambre, desnudez. El Señor Jesús habla de ellos y dice que el Señor va a bendecir a las naciones que los protejan, que les den agua, que los visiten en la cárcel, que les den de comer, porque van a sufrir mucho. Por eso el Señor dice que los va a consolar, los va a llevar a fuentes de aguas, porque han sufrido sed, ¿verdad? Les va a permitir que sean parte de el sistema de adoración en el tabernáculo, van a servir a Dios. ¿Por qué? Porque creyeron en Cristo durante ese tiempo de persecución. Eso está en el capítulo 7, ¿verdad? Al final del capítulo 7. Sabemos que um, aunque el capítulo 7 viene después del capítulo 6, ¿verdad? Donde se nos narran los sellos, ¿verdad? Esto puede ser eh, ¿cómo es la palabra cuando es al mismo tiempo que el sello número 5, ¿verdad? Ahora, miren aquí en el quinto sello para confirmar, Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estos ya ven en el capítulo 6, perdón, en el quinto sello del capítulo 6, ya hay muchos muertos por la fe en Cristo durante ese tiempo y están diciéndole, Señor, ya acaba con los moradores de la tierra, los que nos han matado, los que nos han perseguido. Y él dice, no, todavía faltan millares y millares de personas que van a venir al conocimiento del Señor, ¿verdad? Entonces vemos tal vez aclarar un poquito que no es cronológico, se puede confirmar a través de estas lecturas, ¿no? Vámonos a terminar y vamos a leer otra porción que nos habla de esos 144,000, está en el capítulo 14. Entonces se salta del capítulo 7. Acuérdense que en Apocalipsis la descripción de la gran tribulación es desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. 13 capítulos enteros se dedican para narrarnos lo que va a pasar durante los últimos 7 años de la humanidad, como nosotros la conocemos, ¿verdad? Últimos 7 años, 13 capítulos del Apocalipsis enteros se dedican a darnos detalles, ¿verdad? Y empezando desde el capítulo 6, que ya no está la iglesia del Señor, porque en el capítulo 5 se ve al Cordero y a la multitud alabando al Cordero antes de que abra los sellos, los juicios, ¿verdad? Que empiezan en el capítulo 6 hasta el capítulo 18, ¿verdad? Entonces, del capítulo 7, donde se narra a los 144,000, la elección y el sellar de estos 144,000 antes que vengan la destrucción, este,
se salta 6 capítulos. En el capítulo 14 se vuelve a mencionar a los 144,000, pero ya están con el Señor Jesús. Miren en el capítulo 14, versículo 1. Dice, después miré y he aquí el Cordero, habla, ese es un título que se le da al Señor Jesús porque es el que es inmolado, muere como propiciación para pagar una deuda, ¿verdad? Para expiación es también para cubrir nuestros pecados, ¿verdad? El Cordero. Son imágenes hebreas, ¿no? Términos hebreos, ¿no? En el contexto judío, ¿no? Están los 144,000 ahora ya con Jesús, el Cordero, pero ¿están dónde? Dice, en pie sobre el monte de Sión, en Jerusalén, ¿verdad? Espiritualmente hablando, se puede interpretar esto porque el Señor todavía no regresa por segunda vez en este punto, todavía no, hasta el capítulo 19, el 18 y el 19 el Señor regresa físicamente. Así que esto es espiritual, ¿verdad? Están con Jesús. Eh, pero en esa área, ¿no? De Jerusalén, es interesante, ¿no? No solamente hay gente que piensa que vamos a estar en el cielo ahí como, no, va a haber movimiento, nosotros vamos a venir con el Señor a Jerusalén, estos 144,000 ya están con Jesús espiritualmente eh, en Jerusalén, ¿verdad? Dice, y con él, con el Señor Jesús, están 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hay una gran diferencia, ellos son sellados por Dios, el mundo va a ser sellado por Satanás, va a tener una marca que es un número de hombre, dice, el 666, ¿verdad? Pero estos están marcados sellados por Jesús y el Padre. Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces los vemos caminando con el Señor en Jerusalén. Hace una referencia que ellos son judíos, ¿verdad? Están en la tierra de Israel tan combatida y tan cuestionada por la humanidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo están con el Señor en el cielo, ¿no? Ya van a estar con nosotros también. Pero cantan, hay un sonido armonioso como de arpas, como de música, ¿verdad? Le cantan al Cordero un canto que solo ellos pueden entonar, ¿verdad? Será en hebreo, no se sabe, ¿no? Sabemos que el Señor dice que ese canto solamente ellos lo pueden dar, ¿verdad? Y nos da más detalles de ellos, de los 144,000. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, ¿verdad? Jóvenes, ¿verdad? Escogidos para predicar. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, ¿no? Siguen a Jesús, ¿no? Son judíos seguidores de Cristo, ¿no? Como Pablo, son creyentes en el Señor, ¿verdad? Y dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Acuérdense, Jesús fue nuestras primicias de la iglesia, Él es el primero que resucita, luego nosotros, cada cual a su debido tiempo. Se sigue más o menos el mismo patrón. Para los que se van a salvar durante la gran tribulación, los 144,000 son las primicias, son los que mueren primero y los que están con el Señor primero, antes de que venga toda la multitud que va a venir después durante la mitad y hasta el fin de la gran tribulación. Más detalles de ellos, dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El Señor Jesús los ha redimido, lo mismo que hizo con nosotros, ¿verdad?
borra nuestros pecados, nos declara inocentes, justos, sin pecados delante del Padre por el Hijo. Igual a ellos, son creyentes redimidos. Uno por la presencia del Espíritu Santo nace de nuevo, tiene un nuevo corazón, tiene una nueva proyección, una nueva manera de hablar. Ellos también. Su boca ha sido transformada, ya no hablan mentiras, hablan lo que bendice al Señor, alaban a Dios, han sido redimidos, han sido comprados, han sido rescatados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y um, después de esta narración en el capítulo 14 ya se nos va a hablar de lo que va a pasar en la mitad de la gran tribulación, que es la caída del sistema religioso babilónico. Y eso lo vamos a explicar cuando lleguemos a la mitad de la gran tribulación, ¿verdad? Así que dos eventos importantes que en esta descripción de los 7 años, ¿verdad? Que nos faltan, que es la mitad de la gran tribulación y la segunda venida del Señor al final de la gran tribulación. Así que ahí acabamos con este evento de los 144,000 como primicias antes de que empiece la segunda mitad de la gran tribulación. Salen, el Señor, ya han muerto, ¿verdad? En este esquema de los acontecimientos, ¿verdad? Así que aquí vamos a terminar la primera parte de la gran tribulación, el comienzo. Ya aquí lo vamos a dejar. Y si el Señor permite, en la próxima reunión vamos a enfocarnos en lo que va a pasar en la mitad y en adelante, ¿verdad? Para eso está esta segunda parte del capítulo 14 y la narración de los dos testigos que también el Señor sigue tratando de alcanzar a la humanidad. Pero vamos a ver que para esa mitad el ser humano endurece mucho más su corazón y no quiere recibir al rey, no quiere ver a Cristo, ver al Mesías, no quiere aceptar el plan de salvación. Así que ahí lo vamos a dejar, vamos a orar y darle gracias al Señor porque en todo tiempo Él tiene su remanente, en todo tiempo el Señor es fiel, ¿verdad? Aunque humanamente van a sufrir y van a morir por Cristo, ¿verdad? La victoria está garantizada. Es por eso que el creyente, antes de que empiece este periodo, tenemos la oportunidad de vivir para Cristo. Ellos van a morir para Cristo, ¿verdad? Y hay muchos creyentes que al corriente, ¿verdad? Sufren persecución, pero nosotros que estamos en el occidente, por la gracia de Dios, hemos vivido mucho tiempo ya con mucha libertad. Esto puede cambiar pronto, pero nuestra fe no va a cambiar, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el que comenzó, el autor y el que va a acabar nuestra fe y el consumador de la fe. Así que vamos a darle gracias al Señor por esto. Señor amado, te damos gracias, Padre, porque a través de tu palabra vemos tu mano de poder, tu mano de misericordia, tu mano de gracia, escogiendo a gente que no nos merecemos, Señor, que nos des la oportunidad de servirte, no nos merecemos la oportunidad de anunciar la esperanza y la victoria que hay en Jesús. Pero tu gracia, Señor, separa, tu gracia sella, así como lo has hecho con nosotros, como dice el apóstol Pablo, a los que hemos oído tu evangelio y creído en nuestro corazón, nos has sellado con tu Espíritu Santo para ese día de la redención, ese día que vengas por nosotros, Señor. Tu gran misericordia se ve a través de las escrituras, redimiendo a los que ponemos nuestros ojos en ti solamente, Señor, nuestro único Salvador, que no nos contaminamos, Señor, con otras doctrinas que hacen de menos a Jesús, Señor. Gracias porque vemos que escogerás a siervos que anunciarán tu palabra hasta el fin, Señor. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia, Señor, tu amor.
que procura alcanzar al perdido y alumbrar la luz de Cristo a la humanidad, Señor. Padre, te damos gracias porque tú no te olvidas de tu pueblo, Señor. Y aún en el final de la historia, Señor, vemos tu compasión y tu fidelidad para con ellos, Señor. Gracias porque ellos anunciarán y muchos creerán en ti por el trabajo, la dedicación, el sacrificio, el martirio de ellos, Señor. Padre, también te damos gracias porque en Jesús se cumplen todas las promesas y las profecías, Señor. Vemos la victoria de estas almas, Señor, que podrán alabarte, Señor, podrán confesar que solo tú eres digno, igual que nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú controlas los tiempos y sabes el tiempo para cada persona, Señor. A veces nosotros decimos, ya no hay esperanza para este, pero solo tú tienes la última palabra, porque aún en el tiempo de gran sufrimiento, de gran tribulación, Señor, muchos se salvarán. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Eso es el mensaje prevalente de este estudio, Señor, que tú eres fiel, misericordioso, compasivo y das la victoria a todo aquel que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es en su nombre poderoso que oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su sintonía. Un abrazo, hermana Yolanda, hermano Efren, allá Guillermina en México. Es una bendición poder juntos crecer en el conocimiento y el amor de Cristo Jesús. Adelante en el Señor, nos vemos pronto.